verdad ¿cómo le puedo decir? Yo la verdad que cuando lo estaba estudiando dije, Dios mío, cuántas cosas se pierde uno cuando uno no estudia la palabra. Y en cada libro, en cada carta que se mete uno al estudio, pues encuentra tantas cosas, tanta riqueza en Dios y tanta enseñanza, que de verdad se queda uno sorprendido. Bendito Dios. Entonces los proverbios no son aburridos al leerlo. Por eso es que muchos recomiendan proverbios también. Amén. No aburren para nada. Aleluya. Porque puedes leer aquí en cualquier parte y encontrar un tesoro de sabiduría en ellos. ¿Sí? Porque se escribió para el consejo, para la prudencia, para la justicia y para el juicio. Amén. Entonces aquí encuentras consejos, enseñanzas para todo tipo de cosas, para toda nuestra vida, para todo lo que queramos nosotros. Amén. Aleluya. Como por ejemplo, para relacionarnos con nuestros amigos, para saber quién amigo nos conviene, quién no nos conviene, para relacionarnos con nuestra familia. Todo lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Aleluya. Para relacionarse en pareja, en lo sexual, en el noviazgo, en el matrimonio, ¿sí? Para el estudio, para los que estudian, para el trabajo, todo lo que queramos, todo el consejo que queramos, aquí lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Bendito Dios. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que tomar estos consejos. Bendito Dios. Aleluya. Tenemos que tomar estos consejos, porque estos consejos nunca perderán su valor. ¿Por qué? Porque estos consejos vienen del cielo. Por lo tanto, nunca va a pasar de moda. Nunca va a perder su valor estos consejos. Porque esta palabra es viva y eficaz. Como dice en algún libro, en alguna carta de esta palabra. Amén. Entonces, lo que quiere decir que no va a pasar de moda estos consejos, que siempre estos consejos nos van a servir, tanto como al jovencito, al adolescente, tanto como a los grandes. Aunque esta palabra fue escrito especialmente para los jóvenes, pero también para nosotros, los que no somos tan jóvenes, también necesitamos estos consejos, también necesitamos esta palabra. ¿Sí? ¿Por qué a veces la regamos? ¿Por qué a veces metemos la pata? Porque no conocemos la palabra aún siendo grandes. Bendito Dios. Por eso es que también lo necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque estos son consejos de Dios. ¿Qué es un proverbio? Lili, ¿qué es un proverbio? Lili sabe porque Lili estudia. Lili va a la escuela. Amén. Aleluya. Nosotros pues no vamos a la escuela. Sí. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bueno, un proverbio es una forma de comunicar sabiduría en frases cortas. En frases cortas y memorables. Desde antes y casi en todas las culturas existen proverbios populares o frases o dichos breves que nos hacen reflexionar. Ese es un proverbio. Frases o dichos breves que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, voy a poner unos 2 ejemplos. Hay un proverbio que dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Ese es un proverbio. O se le
si cierra la boca. Es un dicho, una frase, un proverbio. Entonces aquí podemos encontrar mucho de esta palabra. Amén. O por ejemplo dice, el ignorante afirma, pero el sabio duda y reflexiona. Santo Dios. Entonces, esos son frases cortas, esos son proverbios que nos hacen reflexionar. Bendito Dios. Entonces, el rey Salomón, que escribió este libro, el rey Salomón, recibió de Dios una sabiduría especial. Amén. Que él al comenzar su joven reinado se sintió abrumado, se sintió agobiado, preocupado. Voy a sacar mis lentes para que los vean. Santo Dios. Saco mis lentes. Hermano Claudio, ¿usted tiene mucho aumento sus lentes? Entonces, demasiado tiene. Pues, ahí más o menos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, el rey Salomón recopiló, juntó, reunió todo en este libro, aleluya, el consejo de Dios. Sí, la diferencia de estos consejos con los de las otras culturas es que esta es palabra de Dios. Aleluya. Es que este se basa en la honra y en el respeto a Dios como la base, y todo su, aleluya, y toda su enseñanza, la base es, aleluya, es la honra y el respeto a Dios. Por eso esto nunca va a pasar como el de las otras culturas, pues solamente es un dicho o una frase que dicen. Aquí no, son consejos que Dios nos da y estos nunca van a pasar de moda. Bendito Dios. Entonces el rey Salomón recibió de Dios una sabiduría especial, ya que al comenzar su joven reinado, como le decía, él empezó a reinar. Bueno, los que han leído, los que saben un poquito, mi hermano Eulogio, mi hermana Lucy, él empezó a leer, aleluya, a reinar joven, muy joven. ¿Sí? Entonces él sintió tanta responsabilidad, él se afligió mucho, digo, se preocupó, ¿cómo voy a gobernar a este pueblo tan grande? Sintió mucho peso, ¿no? Amén, se afligió, pues, aleluya. Entonces Dios se le aparece en sueños diciendo que le pidiera lo que quisiera. ¿Sí? Dios se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Por lo que Salomón le pidió, ¿qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Sabiduría. Eso, mi hermano, se ve que sí lee. Aleluya. Sabiduría para gobernar el pueblo. Aleluya. Cosa que Dios le concedió. Además de darle sabiduría, también, aleluya, le bendijo en gran manera, dice la palabra, ¿verdad? De modo que fue el más rico, ¿sí? ¿Estoy bien? Aleluya. Y el más sabio. El más sabio, pero también materialmente le bendijo. Él no pidió lo material, él pidió sabiduría para poder gobernar el pueblo, pero de darle sabiduría también le dio, aleluya, también las bendiciones terrenales, o pues de dinero se puede decir, amén. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, eso lo podemos ver en Primera de Reyes 3:5. Primera de Reyes 3:5, solamente vamos a leer ese
verso, Primera de Reyes 3:5, el que lo tenga lo puede leer. Bendito Dios, para confirmar que Dios le apareció, aleluya, que Jehová le apareció a Salomón. Ajá, y le dijo que le pidiera. O sea, aquí en la palabra está escrito, no lo estoy diciendo yo, así sucedió. Gloria a Dios. Así pasó. ¿Ya lo tiene mi hermano? ¿Ya lo tiene? ¿Lo puede leer adelante? 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Santo, poderoso Dios. Sí, está. Dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo: Dios, pide lo que quieras y yo te dé. Amén. Sí, Dios. No, hasta ahí porque es prácticamente casi muchos versículos. Le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces él pidió sabiduría, pero también le bendijo en su gobierno con abundante riqueza. Amén. Gloria a Dios. Ahí anoten si quieren Segunda de Crónicas capítulo 1, ahí también nos lo describe. Amén. Para que lo lean en casa. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, todo el capítulo 1. Y ahí donde leyó también, o sea, ahí nos habla de Salomón. Bendito Dios. Entonces, el capítulo 2 de Proverbios se divide en 3 partes. Bendito Dios. Se divide en 3 partes. Número 1, del 1 al 9, se divide en la búsqueda de la sabiduría y sus resultados. Es lo que nos habla. Del verso 1 al 9. En segunda parte que se divide, preservación del hombre malo y la mujer extraña, del 10 al 19. Aleluya. La parte 3 que se divide el camino de los justos, del 20 al 22. Pero ahorita nosotros nomás vamos a ver el primer punto, la primera división, la búsqueda de la sabiduría y sus resultados. Nomás vamos a ver del verso 1 al 9. No vamos a ver todo porque no vamos a acabar. Si no nos vamos a ir hasta medianoche. Bendito Dios, por eso nomás vamos a ver la primera parte, se puede decir la primera división. Aleluya. Entonces ahí en el capítulo 1 capítulo 2, verso 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras. Eso dice, ¿verdad? En Proverbios. Para que lo vayan checando, vamos a estar ahí estudiando. Ahí, Proverbios capítulo 2. No les voy a dar más citas, tengo más citas, pero para que vayamos checando aquí. Gloria a Dios. No se pierdan ahí de Proverbios 2, porque ahí es donde vamos a estar. Ahí donde empezamos. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Dice, ¿cómo dice Lili? Proverbios 2. Adelante de Salmos. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 1.
dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. El verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Aleluya. Si notaron, ahí nos habla de oír, de guardar. Hace unas semanas atrás, o incluso creo unos 2 meses atrás, estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. En el capítulo 1, no lo busquen, lo estuvimos estudiando. En el capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Podemos ver que aquí también nos dice, si guardares mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, o sea, si oyes y guardas. En Apocalipsis nos dice, los que oyen y los que guardan, esos son los bienaventurados. O sea, pueden darse cuenta que la palabra concuerda o coordina con todo, aunque leamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, todo concuerda. ¿Por qué? Y eso que se escribió en diferentes años, no se escribió en los mismos años. Proverbios y Apocalipsis se escribió con un montón de años por delante, pero podemos ver que nos hablan de lo mismo, oye y guarda. Y aquí también nos dice, si guardas, si oyes, si inclinas tu corazón a la prudencia, para que vean que la palabra de Dios va en comunión, va ligado uno con otro. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Esto nunca va a pasar, esto no va a caducar. Amén. Aleluya. Entonces, como podemos ver, estas instrucciones divinas comienza con una exhortación a seguir y a recibir la sabiduría y guardar. Aleluya. Los dichos de la sabiduría, que es la palabra del Señor, dice, si guardas los dichos de la sabiduría, la palabra del Señor, haciendo que, aquí nos dice en el verso 2, haciendo que, estar atento, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Aleluya. Hermanos, no puede haber aprendizaje o no podemos aprender si no estamos atentos. ¿Sí? Si Lili vaya a la escuela y no está atenta, no va a aprender. Si aquí es igual, si estamos aquí y no estamos atentos a lo que se nos enseña, por eso dice, si haces estar atento tu oído, entonces no puede uno aprender si no está atento tus oídos a lo que se les enseña, a lo que estudiamos. ¿Sí? En otras palabras, al estudiar la palabra de Dios, sea leída o sea escucharla predicada, debemos estar concentrados, amén, a lo que escuchamos o a lo que leemos o a quien escuchamos, poner atención, amén. Si nuestra mente está distraída, si estamos pensando en los frijoles, si estamos pensando en otra cosa, no aprenderemos de lo que se nos enseña, sea aquí, sea en otra iglesia o sea en la escuela.
donde sea. Si estamos distraídos, no vamos a aprender. ¿Sí? Aquí está el consejo. Si haces hacer atento tu oído, si inclinas tu corazón a la prudencia, ¿sí? Entonces, no podemos estar distraídos, porque si nos distraemos, no aprendemos. Bendito Dios. Si nuestra mente está distraída, jamás aprenderemos. Bendito Dios. Entonces, tenemos que poner atención. Tenemos que pedirle a Dios, primeramente, que nos ayude. ¿Por qué? Porque aprender requiere concentración. Y concentración requiere esfuerzo y lucha. Bendito Dios. Yo a veces le he escuchado a mi hermano Eulogio, dice, yo me esfuerzo. Y sí, la verdad, ahorita digo, pues algo se queda. Por supuesto que algo se queda en nuestra mente. Cuando se necesita, lo decimos. Amén. Pero necesitamos concentración, y concentración requiere esfuerzo y lucha. Porque nuestra mente es muy fácil de distraerse. Somos muy fácil de distraernos. Con cualquier cosita nos distraemos. Entonces, por eso tenemos que poner todo el empeño para poder aprender el consejo de Dios, en este caso que estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Es por eso que mucho hablamos de orden aquí en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos dice y es lo que Dios le agrada, el orden. El orden. ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si uno pasa y entra, uno pasa y pues uno está más atento en quién pasa, en quién entra, en quién sale, en quién se sienta, que en lo que están enseñando? Amén. Entonces somos muy fáciles de distraernos. El orden a Dios le agrada. Es por eso que dice, haciendo estar atento tu oído, tenemos que esforzarnos en entender estas palabras. Estas palabras deben ser recibidas y guardadas. El oído debe inclinarse para escuchar. El corazón debe aplicarse, aleluya, y disponerse al entendimiento. Tenemos que disponer nuestro corazón para poder entender. O sea, tener un corazón dispuesto, querer aprender. Querer aprender, ese es tener un corazón dispuesto, querer aprender. ¿Sí? Ese corazón dispuesto y unos oídos atentos. Entonces, si inclinares tu corazón a la prudencia, nuestra vida sería diferente, definitivamente. Aleluya. En el verso 3 podemos ver que se menciona la oración, no como tal dice oración, pero dice, si clamares a la inteligencia. Si clamares a la inteligencia. ¿Eso dice en sus Biblias? Amén. A ver, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Aleluya. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Si clamares, aleluya, hay que clamar por la inteligencia, dice. Hay algo muy interesante en este versículo. La idea no es solamente orar o pedir. O sea, de que Señor te pido y ya. No, la idea no es eso. Sino nos dice si clamares.
si clamares a la inteligencia. Si la idea no solo pedir, sino clamar. ¿Qué es clamar? ¿Qué es clamar? Es suplicar, rogar, implorar, exclamar, o sea, pedir con desesperación, pedir con lamento, pedir con lloro si se puede. Eso es clamar, como cuando su bebé le pide, cómprame eso, mamá, cómprame, por favor, cómpramelo. No berrinche, sino clamar, cómpramelo, mamá. Y con la insistencia, pues usted se lo compra. Así debemos de ser con nuestro Dios. Si clamas por la inteligencia, si clamas, o sea, como quien dice que podemos ser inteligentes, pero tenemos que clamar por la inteligencia. Así como un niño pide por un dulce, clama por un dulce, nosotros sí clamamos a nuestro Dios por la inteligencia y la prudencia, dice, dieres tu voz. Aleluya. Ese es clamar. O sea, la idea no es solo de que llegar y Señor, te pido y ya me fui. No. Clamar. Dios no nos quiere dar, pero hay que clamar. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pedirle a Dios ayuda para entender su palabra. Amén. Igual puede ser con esa desesperación, con esa exclamación, con ese lamento, para que Dios nos ayude a entender su palabra. Y que Dios nos ayude para poder creer, porque muchas veces somos muy incrédulos a la palabra. Pedirle a Dios que nos dé unos ojos espirituales, aleluya, para poder ver con claridad lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios tiene para nosotros. Así como decía el salmista, aleluya, porque él sabía a quién le pedía. Le decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sí? No se está hablando de ver a lo mejor dinero o otra cosa, sino dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Aleluya. Y a la prudencia dieres tu voz. Hermana Tere, así dice ahí en el 2. Ahí en el 2, en el verso 3, estamos en el verso 3, ¿verdad? No, en el verso 3. En el verso 3. Ajá. Hijo mío, ¿no? No, en el verso 3. Pues nunca se aparta de ti. Capítulo 2, verso 3. Sí. A clamar a la inteligencia y a la prudencia, y eres tu voz. Y a la prudencia dieres tu voz. Bendito Dios, aleluya. Entonces, si a la prudencia dieres tu voz, dice, nuestra vida sería otra cosa. Si clamáramos con inteligencia, aleluya, si inclináramos nuestro corazón a la prudencia, otra cosa sería nuestra vida. ¿Qué es prudencia? No es la vecina, ¿eh? No. Así se llama también alguna vecina, pero no es la vecina, prudencia. ¿Qué es prudencia, mi hermano Eulogio? Prudencia no ser desesperado, que es jugar de esperarse con tranquilidad y en la sabiduría. Aleluya. Bendito Dios. Prudencia no es la vecina. Aleluya. Si inclinamos nuestro corazón a la prudencia, la prudencia es la capacidad de pensar antes de actuar.
¿sí? Antes de actuar, primero pensamos. Eso es prudencia, ¿sí? Para tomar decisiones. La prudencia también siempre va ligada, siempre va acompañada con la acción. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando caminamos por una avenida grande, hermana Anita, ¿usted qué hace cuando pasa una avenida grande? ¿Qué hace? Primero, pero se para y si ve los coches, ¿qué hace? Eso es prudencia. Primero lo que hago es mirar que no vengan los coches de este lado, que no vengan en el otro sentido contrario los coches para yo poder pasar. Eso es prudencia. Entonces me paro, pienso, miro y soy prudente, paso. Por eso dice el Señor, si a la prudencia dieres tu voz, o sea, a veces nos dicen algo y pues yo ya dije como 50 palabras, pero si a la prudencia dieres tu voz, ¿ven? O sea, que callas, piensas y después dices. Eso es prudencia, no la vecina. Entonces, así mismo con esta palabra, escuchar, entender, inclinar nuestro corazón a estos consejos. Amén. Una persona que actúa de manera imprudente pone en riesgo su vida y la vida de los demás, quizás. Por ejemplo, un chofer o que vaya manejando y que me diga el letrero, no, pues nomás puedo manejar a 60 kilómetros por hora. Pero yo digo, no, pues no, a mí se me pega la gana manejar a 120 kilómetros por hora. Pero yo sé que pasa mucha gente. ¿Qué va a pasar? Arriesgo mi vida, arriesgo de los demás. ¿Por qué? Porque soy imprudente. Entonces hay que ser prudentes. Ahorita se me viene también en la cabeza que hablamos de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes imprudentes. Entonces todo esto va concordando con la palabra. Las prudentes, pues reservaron su aceite, y las imprudentes dijeron, ¿para qué tanto? Entonces todo eso entra en la prudencia. ¿Amén? Amén. Bendito Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? Que antes de tomar una decisión hay que pensar. Por supuesto, en las cosas que nos convienen, ¿verdad? Porque hay partes de la vida donde sí hay que tomar decisiones rápidas y precipitadas. Como por ejemplo, ¿en qué hay que tomar decisiones rápidas y precipitadas? ¿Alguien sabe? Porque nos está hablando de la prudencia, ahora de todo lo contrario. Amén. Pues mismo nuestro Señor Jesucristo nos dice, aleluya, que Él nos manda a huir de la tentación, a huir, a correr, a irme de la tentación para no pecar, para no caer en esa tentación. ¿Sí? No vaya a pensar, bueno, pues porque Dios dice que seamos prudentes, pues estoy viendo que para mí algo es una tentación para mí, eso es una tentación. Y digo, bueno, pero como Dios me dijo que sea prudente, pues yo voy a ser prudente, aquí me voy a esperar. No. Hay que huir, hay que correr de la tentación. Aleluya. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Fornicación son las personas que tienen relaciones antes del matrimonio.
homosexualismo, del bestialismo, que a veces uno lo escucha y uno dice que es eso, pero existe, del alcohol, de la droga, porque dice que el que comete ese pecado contra su propio cuerpo peca. Cuando pecas sexualmente, donde Dios no lo estableció así, Dios estableció un matrimonio, pero cuando pecas sexualmente fuera del matrimonio, se puede decir en fornicación, en adulterio, en todo eso, contra tu cuerpo mismo pecas. O sea, estás destruyendo tu cuerpo, igual con el alcoholismo, igual con la droga, estás destruyendo tu cuerpo, estás pecando contra tu cuerpo. ¿Ven? Cualquier cosa que destruya nuestro cuerpo es un pecado grave delante de Dios. Sí, cualquier cosa que nosotros destruyamos nuestro cuerpo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho la coca, pero ya no lo tomo porque no lo tomé ese día. Aleluya. Bendito Dios. Cualquier cosa que nosotros sabemos que destruye nuestro cuerpo es pecado contra Dios. Por eso dice la palabra también, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. ¿Sí? Nosotros somos el templo. Y si destruimos este cuerpo, Dios nos destruirá. Amén. Amén. Digan amén, pues. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Aunque la tentación no es pecado, pero la inmoralidad, de cualquier índole que sea, comienza todo con la tentación. Por ejemplo, ¿qué pasa con los muchachitos o las muchachitas? Que si les ofrecen alguna droga, pues a lo mejor a la primera no lo aceptan, a la segunda no lo aceptan, pero a la tercera caen. ¿Por qué? Porque están en esa tentación. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor cortar con esa, entre comillas, amistad, ¿verdad? Cortar con esa persona, irte de ahí. Amén. ¿Sí? Entonces, la tentación pues no es pecado, pero si yo caigo, ahí sí ya es pecado, ya estoy atentando contra mi cuerpo. Amén. Entonces es mejor huir de la tentación. Bendito Dios. Aleluya. Porque si sigue uno ahí, pues lo que va a pasar es que va a participar de esa actividad o de ese pecado, que primero era tentación y después pues ya fue, aleluya, lo lleva a la acción, se lo hace. Entonces es mejor quitarse, irse, cortar con la amistad si no nos conviene. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Bendito Dios. ¿Por qué creen que hay, por qué ustedes creen que hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta fornicación? Porque las personas solo se dejan llevar por sus instintos y no se detienen a pensar, no son prudentes, ¿sí? Porque ese pecado tarde o temprano trae terribles consecuencias. Entonces, por eso tantos hogares destruidos, porque no se paran a meditar, no inclinan su corazón a la prudencia. Santo Dios. Porque la sabiduría, dice, reconoce el peligro y nos pide que huyamos de ella. Igual nos dice ahí, anoten en Proverbios 22:3. Amén. Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben daño. Es por eso que, bendito Dios, que nos dice la palabra aquí donde estamos leyendo, si a la prudencia dieres tu voz
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, como si a la plata buscares. Aleluya. Bendito Dios. Y entonces, si todo esto lo ponemos en práctica, si clamares a la inteligencia, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, inclinares tu corazón a la prudencia, otra cosa sería nuestra vida. Pero no es tarde, mis hermanos, mientras tenemos vida, no es tarde para empezar a aplicar estos principios en nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. Entonces dice en el 4, si como a la plata buscares. ¿Cómo se busca la plata? ¿Usted sabe, hermana Anita, cómo se busca la plata? ¿Cómo buscan la plata los mineros? A escarbar, lineando, escarbando, saca la basura que se encuentra. Escarbando, profundo, ¿verdad? Profundo. Bueno, entonces nos dice la palabra, si como a la plata buscares. ¿Sí? Si como a la plata. Después de que ya nos dijo todo eso, hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Sí? Entonces decimos que la plata lo buscan estos hombres, pues escarbando muy profundo para poder encontrar cierta piedra. Amén. O no sé qué sea, si sea piedra la plata o no sé qué sea, de dónde lo sacan. Amén. Aleluya. Si la buscas como plata, dice. Bendito Dios. También nosotros los seres humanos, ¿qué hacemos para obtener dinero? ¿O qué hacen los demás, de hecho, para enriquecerse? Son capaces de levantarse de las 2 de la mañana para irse a trabajar para enriquecerse la gente. ¿Sí? Son capaces de hacer eso. Por eso es que Dios dice, si como a la plata buscares, si como buscan los hombres el dinero, también se puede decir, para enriquecerse, que se levantan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, se acuestan tarde por trabajar y buscar enriquecerse. Si buscaran así la sabiduría, si buscaran como estos hombres que buscan la plata, la inteligencia, aleluya, y si inclinaren mi corazón, su corazón a la prudencia, si buscaren de esa manera, ¿cómo creen que viviríamos nosotros si buscáramos a Dios de esa manera? Así como cuando nos dedicamos mucho a trabajar. ¿Verdad que nuestra vida no sería? La verdad, yo no veo una hermana Anita, yo viera una hermana Anita ahí, pero ferviente en la oración. Yo viera una hermana Tere ahí, una mujer, pero, híjole, dijera, santo Dios, si dijéramos, hermana Tere, ore por mí que me duele la cabeza. Hermana Tere, si buscáramos así, otra cosa sería nuestra vida. Otra cosa sería nuestra vida. Si como trabajamos, si como los que buscan enriquecerse, así buscáramos estos consejos, esta palabra de Dios, sería otra cosa nuestra vida. Por eso dice, si como a la plata la buscares, amén, y la escudriñares como a tesoros. Bendito Dios. ¿Sí? Aquí lo que Dios nos está diciendo es que busquemos el consejo
y sus mandamientos, aleluya, y la sabiduría y la prudencia, la inteligencia, haciendo estar atento nuestro oído, ¿sí? Con tomarla con tanta seriedad, con tanta dedicación, cuidadosamente, detalladamente. Por eso dice, si buscaras así el consejo, el mandamiento y la sabiduría de Dios, así como a la plata, y la escudriñares como a tesoros. Aleluya. O sea, si la escudriñáremos esta palabra, escudriñar, siempre hemos hablado mucho de escudriñar. Pero ¿qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar, hermano Eulogio? Escudriñar, leer y tratar de entender la palabra. Amén. Es examinar, averiguar detalladamente, buscar, rebuscar con mucha atención. Eso es escudriñar, examinar. Así dice, como el codicioso busca la riqueza, así como el minero busca la plata, ¿sí? Así como lo acabamos de decir, la plata no se encuentra, ya llegué y ya lo encontré. Escarbando profundamente, escudriñándolo, buscándolo, es como encuentran la plata, ¿sí? Porque no llegó y dice, ya lo encontré, ya lo llevo. No, les cuesta para encontrar la plata. Aleluya, no está a simple vista, hay que escarbar profundamente para encontrar ese tesoro. Bendito Dios, por eso dice, si como a plata buscar en mis consejos, mi sabiduría, mi inteligencia, su vida sería otra cosa. Aleluya. Entonces, escudriñar también, cuando sacan el material, cuando sacan esa mina, también ellos, estaban viendo unas imágenes, también ellos se ponen a escudriñar, o sea, esa piedra, aparte de que sacan ese, y con lupa, o sea, con lupa para ver si es buena o no es buena. Asimismo la palabra de Dios, asimismo que la escudriñemos de esa manera. Aleluya, porque de ahí es donde sacamos lo preciado, la plata, el oro, donde sacamos la palabra de Dios, la riqueza, la sabiduría, cuando lo escudriñamos, cuando escudriñamos la palabra. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, por eso, si como a la plata escudriñaran, buscaran, otra cosa sería. Otra cosa sería. Bendito Dios. Entonces, aleluya, hay que ser diligentes en buscar el consejo y la sabiduría de Dios, el conocimiento y la prudencia de Dios, minuciosamente, cuidadosamente, con dedicación, con esfuerzo y con esmero. Eso es escudriñar, ¿sí? Con lupa. Si no le entendí, pues lo vuelvo a leer. Si no le entendí, pues lo vuelvo a leer. Y si no le entiendo de por sí, aleluya, pues me hinco y le digo, Señor, pues no entiendo nada. Hazme entender esta palabra porque no entiendo. Realmente Proverbios pues no es tan difícil de entender porque ahí nos dice bien clarito. Amén. Aleluya. Entonces, si buscáramos de esta manera la palabra de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, entonces en el 5 dice, entonces, ¿qué va a pasar? En el 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Si buscas así de esta manera, entonces entenderás el temor de Jehová.
Santo. Aleluya. Santo. Conocimiento de Dios. Aleluya. Y hallarás el conocimiento de Dios. Pero entonces dice, cuando buscas todas estas cosas primero, entonces entenderás el temor de Jehová. Temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿O qué quiere decir temer a Dios? Temor de Jehová. ¿Sí? No quiere decir que le tengamos miedo o terror a Dios. Más bien quiere decir, temer a Dios es una admiración, confianza y entendimiento, obediencia y consagración. Aleluya a Dios. Amor, así como adoración. Eso es temer a Dios. Es obediencia, consagración, amor, adoración. Admiración, confianza. Eso es temer a Dios. No tenerle miedo, sino respeto, admiración, confianza, entendimiento. Entonces, Dios establece este principio, que el temor al Señor es el comienzo, aleluya, de la sabiduría. Ahí en el capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, o sea, el respeto a Dios, la confianza a Dios, la admiración a Dios, el entendimiento a Dios, la obediencia a Dios, la consagración a Dios. Eso es temor, eso es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Aleluya. Santo Dios. Bendito Dios. Una pregunta. ¿Cómo sabemos si estamos aprendiendo? Mi hermano Glorio, ¿cómo sabe usted si está aprendiendo? Lo veo cuando ya lo que ya me lo sé de memoria, pues quiere decir que ya aprendí. Mi hermana Rubina. Y si no lo tengo en la mente, quiere decir que no he aprendido nada. ¿Cómo sabemos que estamos aprendiendo? Aleluya. Pues ahora sí que sabemos entender un poquito la palabra. Entender un poquito la palabra. Mi hermana Anita. No contestó la hermana Rubina. Lo que escuchan, lo que no, me quedo que no saben hablar. Un poquito. Mi hermana Rubina. Pues ahí vamos aprendiendo. Aprendiendo, sabe que aprendió porque ya se lo sabe de memoria. Ya vamos a aprender. Bueno, voy a decir. ¿Cómo sabemos que estamos aprendiendo? Cuando entendemos el temor de Jehová. Cuando entendemos el temor de Jehová. ¿Qué es el temor que les acabo de decir? Es confianza a Dios, es admiración a Dios, es respeto a Dios. Cuando respetamos a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando nos consagramos para Dios, cuando adoramos a Dios, sabemos que hemos aprendido porque hemos entendido el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Amén. ¿Sí? Claro que también aprendemos cuando aprendemos algo de memoria. También dices, no, pues ya aprendí. Pero el principio establecido es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Aleluya. Quiere decir que estamos aprendiendo porque ya no somos como antes, que no sabían, no nos escuchaban de nada. Exacto, mi hermana Anita. Así, bendito es. Amén. Aleluya.
Cuando nuestra vida se aparta de todo mal y se consagra totalmente a Dios, cuando vemos el progreso o el crecimiento en nuestras vidas, en la santidad de Dios, entonces hemos entendido o hemos aprendido el temor a Jehová. Entonces sabemos que hemos aprendido, porque ya no somos iguales exactamente, ¿sí? Porque vamos creciendo, porque nuestra vida va de proceso en proceso, en crecimiento. Sabemos que hemos aprendido el temor a Jehová. ¿Perdón? Amén. Entonces, lastimosamente, si no vemos el crecimiento o todas estas cosas mencionadas en nuestra vida, pues preocupémonos. Preocupémonos que no estamos entendiendo nada, no estamos entendiendo el principio de Dios, no estamos entendiendo. Santo Dios. Por eso es que Job nos dice, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Wow. Y el apartarse del mal, el apartarse del pecado, la inteligencia. O sea, que cuando uno se aparta del pecado, se aparta del mal, aleluya, todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que Dios le ofende, el Señor Dios nos califica de sabios e inteligentes. Ahí es donde adquirimos la sabiduría. Por eso también decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El verso 5, la segunda parte del verso 5, y hallarás el conocimiento de Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí en la segunda parte. Aleluya. Y hallarás el conocimiento de Dios. El fin de todo esto es conocer a Dios. El fin de todo, de buscar sabiduría, de buscar inteligencia, de actuar con prudencia, de clamar con inteligencia, de clamar por la inteligencia. Amén. El fin de todo esto es conocer a Dios. Así es como conocemos a Dios. Aleluya. Y se refiere, conocer a Dios se refiere a la intimidad personal con Él. ¿Sí? A través de la obediencia. A través de la obediencia ¿de su qué? De su consejo, de su palabra. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Así es como conocemos a Dios, así como Samuel cuando escuchó la voz de Dios por primera vez, no entendía. Bueno, no sé, mis hermanos, no sé si conozcan la historia de Samuel, pero mi hermano Eulogio yo creo que sí, o quién sabe, amén, aleluya. Pero Samuel era un jovencito que lo dejaron en el templo para servir, no me acuerdo de cuántos años. ¿Ustedes saben, mi hermana Lucy? Después de que lo presentaron a los 8 días, creo. No, yo no me acuerdo, pero bueno, se quedó ahí en el templo, sí, sirviendo. Bueno, ya cuando creció, ¿verdad? Cuando era bebé, pues no. Cuando creció, pues empezó a servir. Amén. Pero Dios le habló y él todavía no conocía a Dios. Él no conocía la voz de Dios.
Amén. Entonces nos dice aquí el 5, hallarás el conocimiento de Dios. El fin de todo esto es conocer a Dios. ¿Sí? Entonces se refiere a la intimidad personal con Él a través de la obediencia a su palabra. ¿Sí? Así Samuel, cuando él escuchó la voz de Dios por primera vez, él no entendía. ¿Por qué? Porque aún él no conocía a Dios, por eso no entendía. ¿Sí? Y Samuel no había conocido, dice, apunten ahí en 1 de Samuel 3:7. 1 de Samuel 3:7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces por eso él pues escuchó, pero no entendió. Entendió creo que hasta la tercera vez, algo así. Amén. Bendito Dios. Entonces, por lo cual nos quiere decir, aleluya, porque que sin esta palabra, si no conocemos esta palabra, no hay conocimiento de Dios. Si no conocemos esta palabra, no podemos tener conocimiento a Dios. Cuando conocemos esta palabra, aleluya, no solamente conocemos acerca de Dios. Cuando conocemos esta palabra, no solamente conocemos acerca de Dios, sino que conocemos a Dios. ¿Quién es Dios? Alguien decía por ahí, si nunca te enfermas, ¿cómo sabes que Dios es tu sanador? No vas a saber, ¿sí? Si nunca pasas alguna prueba, ¿cómo vas a saber que Dios te sacó de esa prueba? Entonces, tienes que pasar para tú conocer a Dios. Yo sé que Dios es mi sanador porque Dios me sanó de alguna enfermedad. Por eso yo sé que Dios es mi sanador. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos algo, es porque Dios se quiere glorificar y nos quiere enseñar. Amén. Aleluya. Y así vamos conociendo a Dios. Bendito Cristo. Entonces, si conocemos esta palabra, pues conoceremos a Dios. Y si conocemos a Dios, pues tenemos la salvación, porque esta palabra, de esta palabra viene nuestra salvación. Amén. Aleluya. Así como nos dice, aleluya, en el Evangelio de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Cómo conocemos la vida eterna? Pues conociendo esta palabra. Amén. Conociendo esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Ahorita al terminar hacemos preguntas. Yo no sé quién se durmió. Bendito Dios. Porque Jehová, ahí en el 6, seguimos en el 6, bueno ya, avanzamos en el 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que la fuente de la sabiduría y la fuente del conocimiento es Dios. Todo lo que necesitamos para entender, Él lo ha puesto sobre la mesa. Él nos ha enseñado todo lo que necesitamos saber, lo tenemos aquí, lo tenemos escrito aquí, todo lo que necesitemos saber. Amén. Aleluya. El 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan, es escudo a los que caminan rectamente. Bendito Dios. Nada en cuanto a la sabiduría de Jehová es escondido al ser humano. O sea, nada, Dios no ha escondido. En cuanto a su sabiduría, no ha escondido nada, no nos ha escondido. La clave es, mis hermanos,
hay que desearlo, como el oro, como a la plata, hay que pedirlo, ¿sí? Más que cualquier otra cosa. Dios nos lo quiere dar, ¿sí? Dios nos quiere dar la sabiduría, Dios nos quiere dar la inteligencia, pero la clave es, hay que pedirlo, hay que desearlo, hay que desearlo, aleluya, como a la plata. Bendito Dios. A nadie le va a caer la sabiduría o el conocimiento por casualidad. O sea, ay, pues de repente ya soy inteligente. No, hay que buscarlo. Hay que esforzarnos para adquirir sabiduría. Lo bueno es que Dios, nuestro Señor, nos los quiere dar. Solamente hay que pedirlo. Hay que pedirlo, hay que desearlo, hay que clamar. Aleluya. Porque anoten Santiago 1:5. Santiago 1:5. Bendito Dios. Dice Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. ¿Sí? Si alguno de vosotros, dice, si a alguien le falta sabiduría, pídele a Dios. Él nos los va a dar abundantemente. No nos va a reprochar nada. Él nos los va a dar. Pidan. Entonces hay que pedirlo, hay que desearlo más que a la plata. Claro que si lo pedimos cada año, pues, porque al trabajo no vamos cada año, ¿verdad? Vamos del diario. Entonces, como a la plata, mis hermanos, como a la plata. Bendito Dios. O porque otras cosas, porque no comemos cada 8 días tampoco, ¿verdad? Diario comemos y 3 veces al día. Bendito Dios. Entonces, si como a la plata hay que desearlo, hay que pedirlo, más que cualquier otra cosa, más que el trabajo, más que el dinero, más que cualquier otra cosa, póngale el nombre que usted le quiera poner, pero a la inteligencia y a la sabiduría hay que clamar a Dios, hay que pedirle a Dios, para entender el principio de Dios, que es el temor a Jehová. No para que yo diga, no, pues ya tengo mucha sabiduría, sé mucho. No, es para el temor, para entender, aleluya, el temor de Jehová. Bendito Dios. Aleluya. El 8 dice, el 8, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Es decir, se manifiesta como un escudo para con los rectos. Escuchen bien, o sea, Él guarda a los rectos. Él ampara a los justos. Amén. O sea que si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, le podemos pedir que nos guarde. Le podemos decir que nos guarde. Amén. Porque Él dice que Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Bendito Dios. Cuando adquirimos sabiduría de lo alto y entendemos, entonces dice el 9, entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. ¿Sí? Cuando adquirimos sabiduría de lo alto, entendemos. Entonces entendemos justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Entonces podemos decir,
aleluya, lo mismo que el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando entendemos esto, podemos decir esto. Salmos 48. Salmos 48. Aleluya. Solo cuando obtenemos sabiduría de lo alto, entonces entendemos cuál es el buen camino. Aleluya. Bendito Dios. Solo cuando obtenemos sabiduría de lo alto, entonces entendemos cuál es el buen camino. Aleluya. Cuando la sabiduría entra en tu corazón, ahí dice en el verso 10, vamos a leerlo nada más. Cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Aleluya. Salomón enfatiza que la fuente y la verdadera sabiduría es Dios. Él da a los suyos para mantener la verdadera justicia y capacitarlos para apreciar y caminar en ella. Tener la sabiduría, hermanos, no es para que yo me crea más o para que usted se crea que es más que los demás o que sé mucho. La sabiduría y la inteligencia es para apartarse del mal. No es para saber mucho, es para apartarse del mal. ¿Quién es el que sabe que ya tiene sabiduría, es sabio, es prudente, es inteligente? El que se aparta del pecado, el que se aparta del mal. Para eso es la sabiduría, para eso es la inteligencia, para eso es la prudencia, para apartarse del mal. En pocas palabras, el sabio, el inteligente y el prudente es el que se aparta del pecado. Ese es el sabio. Aleluya. Porque la sabiduría reconoce el peligro en la tentación. Aleluya. Y nos dice, quítate, o uno está viendo con esa sabiduría de Dios, dice, no, pues esto es una tentación, ¿qué hago? Me quito. Ese es el sabio, ese es el prudente. Para eso debemos pedir la inteligencia, para eso debemos pedir la prudencia, para eso debemos de pedir la sabiduría, para poder caminar en rectitud, para poder apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Amén. Porque el avisado ve el mal y se esconde, se quita. Mas los imprudentes pasan y reciben el daño. Bendito Dios. Así que terminamos. Aleluya. Concluimos con eso. Que la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, inclinar nuestro oído es para apartarnos del mal, del pecado. No es para jactarnos, no es para decir, pues yo sé más que el hermano, yo sé más que la hermana. No. La sabiduría, el sabio, Dios le califica de sabio el que se aparta del pecado, el que se aparta del mal. Ese es el sabio, ese es el inteligente, ese es el prudente. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios.